suave, cálido, como una manta pesada que cubre su cuerpo en pleno invierno. No quería moverse. No quería cambiar el agradable peso que lo cubría. Ni siquiera quería abrir los ojos a la luz abrasadora que sin duda atravesaba la ventana. ¿Estás despierto? La voz claramente femenina era suave y reconfortante. Cuidando. Protector. Su madre, o tal vez una de sus hermanas mayores. A pesar de su naturaleza burlona, Saffron tenía racha protectora innegable cuando se trataba de sus hermanos menores. Sin duda alguna, algún día sería una gran madre. La cabeza de Jaune se movió sobre la almohada, girando hacia el lado que podía decir que era más oscuro incluso con los ojos cerrados. Su rostro encontró algo suave y cálido. Una segunda almohada presionando contra su frente. Fue pura felicidad. 5 minutos más, murmuró adormilado. Sintió una mano pasar a través de sus largos mechones rubios. Está bien. 5 minutos más. O, más si quieres. Más. Seguramente le gustaría más. No quería que este cómodo sentimiento terminara. A pesar de que todavía estaba medio dormido, aún sabía que estaba exhausto. Le dolía cuerpo como si hubiera estado entrenando con Crossy Amors durante horas seguidas. Hubiera sido como si una de sus hermanas lo dejara dormir toda la mañana. Como uno de los hermanos más pequeños de la familia y el único hermano, sus hermanos mayores disfrutaban mimarlo de vez en cuando. Cuando no lo estaban atormentando, eso era. Al final, a menudo terminaba como un intercambio equitativo. Sin embargo, una cosa era segura. Si era Saffron quien estaba tratando de despertarlo, necesitaba cortarse las uñas. La forma en que las puntas de sus uñas acariciaban su cuco velludo las hacía sentir como un juego de dagas que amenazaban con desgarrar la carne de su cráneo. Dagas. Desgarrando la carne. Cráneo. Imágenes destellaron en su mente. Monstruos horribles. Un brazo desgarrado y ensangrentado. Las fauces desquiciadas de una serpiente gigante. El rojo. La cabeza de Jaune se disparó hacia arriba, casi golpeando la parte inferior de la cama que estaba sobre la suya. La habitación estaba tenuemente iluminada, la única luz provee puñado de velas que colgaban de las paredes. El calor se había ido, y mirando a su lado, vio que no había sido una manta lo que lo cubría. Fue Ruby. Al menos esta vez trató de ignorar la punzada de decepción ante ese pensamiento. Un par de ojos rojos sangre lo miraron con preocupación mientras trataba de ordenar sus pensamientos y recuerdos. Lo último que recordaba era estar en las tierras Grimm, luchar por su vida contra las criaturas de la oscuridad que lo habían rodeado por todos lados. Había habido un Grimm parecido a un escorpión gigante que por alguna razón lo había de la serpiente. La serpiente que se lo había comido. Como estaba aún vivo. Incluso ahora, los dedos blancos pálidos todavía estaban envueltos alrededor de su abdomen mientras Ruby se acostaba a su lado. La mano que había pasado por su cabello era duda la monstruosa y negra de ella. ¿Cómo era posible que ella, entre todas las criaturas, fuera tan reconfortante? Tan cálido. Cada suave caricia hacía que quisiera caer cada en su abrazo, simplemente volver a dormir y descansar. Entonces se dio cuenta de la pregunta más importante. ¿Qué estaba haciendo ella en la cama con él? Había una plétora de preguntas en el frente de la mente de Jaune. Decidió preguntar el primero y más obvio. ¿Qué pasó? Su agarre sobre él aún no se había liberado, y parecía no tener intención de hacerlo mientras le respondía. ¿No te acuerdas? Más y más recuerdos comenzaron a filtrarse en su mente. Tiria. El barco se estrella. El primer Grimm que había matado, casi muere en el proceso. Fue una victoria de Cortadu que no se pudo celebrar en ese momento. En una escuela como esta, se preguntó si la muerte de cualquier periodo Grimm se celebraría abiertamente alguna vez. Algunas cosas, respondió con sinceridad. Todavía había lagunas en su memoria desde que se desmayó. No tenía idea de cómo había terminado en su cama. Y menos aún de por qué Ruby estaba con él. ¿Cómo llegué aquí? Sintió el agarre de Ruby sobre él apretarse cuando presionó su cuerpo más cerca del suyo. Montaste en un Death Stalker de regreso a la escuela, le dijo. Había una pizca de en su tono. No puedo creerlo. Domaste a un Death Stalker y lo usaste para regresar a la escuela.
Eso es, increíble. Un Death Stalker. ¿Era ese el nombre del escorpión gigante que lo había recogido y depositado sobre su espalda? Era una información útil para seguir adelante. Todavía había cosas que no sabía. Todos los Grimm tenían nombres individuales. Sin duda, había más cosas que ni siquiera sabía que no sabía. Entonces Ruby pensó que había domesticado a la bestia para su propio beneficio. Supuso que no había nada malo en dejarla creer esa pequeña mentira piadosa. Después de vendría nada bueno si ella supiera la verdad. Ese sí, estuvo de acuerdo. Fue, la mejor y más rápida manera de regresar a la escuela. ¿Quién quiere caminar, verdad? Sí, la palabra fue forzada a través de su garganta, con Ruby casi ahogándose antes de que pudiera salir de sus labios. Jaune nunca había visto a la chica así. A pesar de sus rasgos atemorizantes, pudo notar que algo la conmovió. Ni siquiera se había visto tan triste el primer día que se conocieron. Ruby. ¿Qué es? Las palabras fueron interrumpidas cuando la chica presionó su cabeza contra su pecho. Sus cuernos lo acariciaron, moviéndose de lado a lado mientras su otro brazo lo envolvía completamente envuelto por la chica, siendo obligado a volver a la cama mientras sus cuernos continuaban frotándose contra él. Estaba tan asustada, susurró. Tenía miedo de que murieras ahí afuera. Que estabas demasiado enferma y te comerían. Y mi único amigo se iría, estaría solo otra vez. Poco sabía ella que, de hecho, lo habían comido allí. Simplemente no había sido digerido antes de que sucediera algo. Antes de que su cuerpo se hubiera quemado en un brillante blanco dorado, y literalmente se había abierto camino fuera del vientre de una serpiente gigante de Grimm. Aura. Tal como le había mostrado Tyrion. Debe haber sido su aura. Jaune no estaba seguro acerca de los detalles de las cosas, pero sabía solo por su experiencia con Tyrion que brote de daños corporales. Quizás incluso curó heridas. Su brazo izquierdo, una vez desgarrado y ensangrentado, estaba libre de dolor. Se veía y se sentía completamente curado. También estaba el hecho de que Ruby, con toda su superfuerza, no estaba aplastando su cuerpo en este mismo momento. Si esto hubiera sido un día antes, estaba seguro de que el agarre de la niña habría aplastado huesos y roto órganos. Sin embargo, ahora aquí estaba, simplemente abrazado y abrazado por la chica Grimm. Espera, ¿por qué lo estaba abrazando? Odiaba admitirlo, pero la sensación de su cuerpo suave contra el suyo se sentía bien. Grimm híbrido no. Sabía que eras fuerte, continuó. Pero todavía no estaba seguro de que volverías con vida. Navegar solo en comunidad foro betas historia buscar anime /manga, /anime /ruby, /anime /ruby más, era evidente que estaba angustiada por la terrible experiencia por la que acababa de pasar. Ella estaba haciendo todo lo que podía para tratar de consolarlo. ¿No debería él hacer mismo por ella? Jaune envolvió sus brazos alrededor de ella a su vez, acercando el resto de su cuerpo aún más al de él en el proceso. El acto estimuló a la chica, y su agarre sobre él se apretó increíblemente más. Si no fuera por sus largos cuernos, no sería diferente a tener a cualquier otra chica contra él. Nunca antes había estado tan cerca de una chica. En este momento, sabiendo dónde estaba y a qué se enfrentaba, necesitaba cualquier tipo de consuelo que pudiera encontrar. En este momento, Ruby era quizás la única cosa escuela que no quería que lo lastimaran o lo mataran. Su consuelo fue un alivio bienvenido. Si cerraba los ojos podía fingir que era una chica normal. Una chica normal sin un brazo esquelético negro aterrador. Sin un par de cuernos sobresaliendo de su frente. Solo una agradable, cálida, suave y blanda. Dos partes blandas en particular que había visto con sus propios ojos. Se detuvo inmediatamente antes de que esos pensamientos pudieran continuar. Baz Jaune, gritaba su mente. No te pongas excitado por las chicas monstruosas. Fuerte, susurró. Brazos fuertes. Los ojos de Jaune se agrandaron al darse cuenta de lo que ella quería decir con eso. Quizás él no era el único que se excitaba en ese momento. Sus brazos dejaron su espalda inmediatamente, sintiéndose repentinamente cohibido por tener a la chica en sus brazos fuertes como ella lo había dicho. Su cabeza se levantó en respuesta, una mirada de anhelo y traición en sus ojos. ¿Por qué te detuviste? Claro, ponlo en un aprieto así.
No había nada malo con una chica, especialmente una chica híbrida de Grimm, que le preguntaba al hombre humano normal por qué ya no la Sohaune movió su cama, y fue suficiente para que Ruby apartara los brazos de su cuerpo mientras se sentaba una vez más. Se movió para poder plantar sus piernas en el suelo. R también se movió para sentarse junto a él. Tuvo que cambiar de tema rápidamente. O al menos desviar la atención. Ruby, ¿cuánto tiempo estuve durmiendo? El híbrido se llevó un dedo a la barbilla. Los ojos miraron al techo pensativos. Bueno, volviste anoche. Es de mañana, así que, quizás 12 horas. Había dormido 12 horas. ¿Qué tan gravemente había sido herido allí? Más importante aún, ¿cómo pasó de la espalda del Death Stalker a la cama con Ruby? Y lo que es más importante aún, ¿por qué Ruby había estado en la cama con él? Todas eran preguntas que desesperadamente quería respuestas. El hecho de que todavía estuviera vivo era una maravilla para el niño. Algo había pasado ahí fuera. Algo había de que valía la pena salvarlo, pero no podía decirle a Ruby que había estado completamente fuera de sus manos. No si quería preservar la ilusión de que era realmente fuerte. Ya mismo la necesitaba a ella y a todos los demás en la escuela para creer eso. Decidió que intentaría sondearla en busca de información sin realmente salir y admitir sus propias debilidades. Entonces, ¿puedo preguntarte algo? Ella asintió. Seguro. ¿Por qué estabas en la cama conmigo? No quería que sonara como una especie de acusación, pero era una pregunta real y genuina. Tenía que asumir que debido a que estaba de vuelta en su habitación con ella ha sido la primera en encontrarlo después de que el Death Stalker la trajera de regreso a la escuela. Sin embargo, traerlo de regreso a su habitación no significaba que tuviera que compartir la cama con él. Oh, eso, dijo con indiferencia. Como si presionar su cuerpo contra él no fuera gran cosa. Solo lo hice para protegerte de Blake. Parpadeó. ¿Blake? Había escuchado el nombre antes, pero no podía recordar quién era exactamente. No podía ponerle rostro al nombre. Teniendo en cuenta las apariciones de algunos de los esto aquí, tal vez eso fue algo bueno. Estabas exhausto. No puedo imaginar lo difícil que fue luchar y domar a un antiguo Death Stalker y ordenarle que te lleve de regreso a la academia. Derecha. Definitivamente lo había luchado y domesticado. Absolutamente no lo había levantado sobre su espalda antes de que se desmayara por el dolor y la fatiga. Así que cuando lo vimos dejarte frente a la escuela no lo podía creer. No solo habías sobrevivido, sino que también habías conquistado a los Grimm. Pero estabas tan cansado pelea que no podías defenderte. Sabía que tenía que ser el primero en salir y traerte de regreso para que ella no pudiera atraparte. Consígueme. Y entonces tuve que olfatearte para mantenerla alejada, continuó, ignorando su pregunta. Si tuvieras mi olor en ti, entonces ella no entraría a hurtadillas e intentaría nada. Probablemente. El hecho de que Ruby estuviera siendo tan vaga y elusiva con su explicación no ayudaba. No sabía quién era Blake, pero Ruby la estaba haciendo pasar por una especie de Bo Grimified. Como si este lugar pudiera empeorar. Ahora tenía que preocuparse por un híbrido llamado Blake que acechaba la noche. Quien aparentemente se aprovechó de los indefensos. Gracias. Preguntó. No hay problema. Dijo ella genuinamente. Ella golpeó juguetonamente su hombro contra él, y su pequeño tamaño traicionó la fuerza de la que era capaz. Incluso Kono todavía dolía. Sin embargo, la solución de Ruby fue algo extrema. Ahora que estaba completamente recuperado, estaba seguro de que no había necesidad de tales medidas. Si alguna vez fue necesario en primer lugar. Aprecio la idea, pero probablemente ya no necesites hacerlo. La parte de dormir a mi lado. Ella se movió nerviosamente junto a él. Vale. Había algo más que su lenguaje corporal. También podía oír la inquietud en su voz. Lo último que quería era que las cosas fueran incómodas entre ellos ahora. No podía permitir alienar a su único amigo en esta escuela. Llenar este incómodo silencio sería un primer paso importante para que todo vuelva a la normalidad. Normal. Qué pensamiento tan divertido en un lugar como este. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Preguntó. ¿Qué hora es incluso? Dijo emocionada.
Vamos a desayunar antes de clase. Debes estar hambriento después de todo lo que has pasado. Solo ahora Jaune se dio cuenta de que no había comido nada desde que llegó a la academia. Ayer se había despertado tarde y había ido a clase sin desayunar. Luego vino subí a las tierras Grimm. Finalmente lo habían devuelto a la academia y había dormido 12 horas. Estaba absolutamente hambriento. Sentía que podía comerse una vaca entera por se puso de pie, lo que provocó que su compañero de cuarto hiciera lo mismo. Eso suena genial, sonrió. Tienes razón, tengo mucha hambre en este momento. Bien. Escuché que hoy están sirviendo vaca. Él frunció el ceño. Te refieres a la carne de res, ¿verdad? Probablemente fue solo un problema de la chica Grimm que no conocía el término real para la carne de vaca. Bueno, era carne de vaca. Carne de vaca recién deshuesada. Jaune observó con horror cómo sus compañeros de clase destrozaban los cadáveres de los animales con imprudente abandono. Desgarrando la carne directamente del hueso y a la boca como perros hambrientos. El olor a sangre y muerte llenó sus fosas nasales. Charcos de líquido rojo se acumularon en las mesas, y eventualmente gotearon en el piso, ya no pudieron contener la gran cantidad de cosas. Y sin embargo, parecía normal. Para ellos al menos. Ninguno de los híbridos pareció desanimarse por el comportamiento. Nadie cuestionó los métodos en los que comían. Nada que se cocinara la comida. No. Simplemente había cadáveres de vacas por todas partes, y los estudiantes los comían sin preocuparse en el mundo. La propia Ruby parecía particularmente complácida, moviéndose arriba y abajo en su asiento en lo que Jaune solo podía describir como un baile feliz. Tenía los ojos cerrados y cabeza se balanceaba suavemente mientras masticaba un trozo de carne cruda. Miró el trozo de carne ensangrentada en el plato frente a él. Incluso después de haber pasado más de 24 horas sin comer, no podía imaginarse comiéndoselo. Era como un paquete de bistec crudo en casa. Fue simplemente, vil. Y ciertamente lo enfermaría. No podía permitirse enfermarse, sabiendo lo que sabía ahora. ¿Vas a comer eso?, preguntó una voz cercana. Jaune se volvió para ver a Yang mirando más allá de Ruby. O más exactamente, en el trozo de carne que estaba frente a él. Su lengua estaba rodeando sus labios mientras mira carne animal. A veces podía ver destellos del apéndice rosado dentro de los agujeros de sus mejillas. Ella también los estaba lamiendo. No se lo iba a comer. Así que no estaría de más dárselo a Yang. Tal vez incluso se ganaría su favor. Oh, puedes tenerlo, ofreció cortésmente. Los dientes de la rubia se enseñaron mientras sonreía. Un brazo enorme se acercó para arrebatarle la carne de su plato. Gracias. Un momento después, ella lo mordió y el la carne desgarrada llenó sus oídos. Las imágenes, los sonidos y los olores fueron casi suficientes para hacer vomitar al niño. Mientras tanto, Ruby se inclinó sobre la mesa y agarró un hueso largo y grueso de los restos del animal. Lo examinó por un momento antes de volverse hacia su hermana. ¿Ya puedes abrirme el hueso? Yang suspiró audiblemente. Ruby, te estás haciendo demasiado mayor para que pueda seguir haciéndolo por ti. Pero siempre lo astillo. Por favor. Otro aliento se escapó de los labios del híbrido mayor. Tomando el hueso que Ruby sostenía frente a ella, se escuchó un fuerte chasquido cuando Yang rompió el hueso. Limpiame 2. Bien. Pero sabes que si sigo haciendo esto por ti nunca crecerás. Ruby se burló. No necesito poder hacerlo por mi cuenta para crecer. Bebo tu etano. Las palabras podrían haber sonado desafiantes si Ruby no hubiera comenzado a chupar felizmente la médula del hueso como un niño disfrutando de una caja de jugo. Sin duda una forma de obtener calcio. Ella tenía razón en ese sentido. A pesar de los horrores que presenció, el estómago de Jaune todavía gruñía con rabia. Tenía que haber algo, cualquier otra cosa para comer por aquí. Algo para satisfacer su ardiente. O tal vez, solo una forma de alterar la preparación de la comida. Entonces, comenzó. ¿Puedo cocinar el mío? ¿O siempre está crudo? ¿Cocido? Ruby cuestionó. ¿Por qué la querrías cocinada? Sí, coincidió Yang. Cocinar elimina toda la sangre. Sí. Sí lo hizo. Junto con todas las bacterias y virus dañinos que estaban presentes en la carne cruda.
Cosas que los híbridos de Grimm no sabían o de las que tenían que preocupar, pero los humanos lo hicieron. Humanos. Jaune recordó su primer día. Al discurso que había dado la mujer llamada Salem. Estaban aquí para aprender a ser humanos. Infiltrarse en la sociedad humana. Conocer sus y comportamiento. Los humanos ciertamente no comían como animales salvajes. No comieron carne cruda. No chuparon la médula de los huesos de una vaca. Por tanto, no te sentido empezar a comer como los humanos. Valió la pena el intento. Ahora mismo era su única opción. Bueno, los humanos cocinan su comida, explicó. No fue muy difícil, considerando que estaba hablando por experiencia. Queremos aprender a actuar más humanos, ¿verdad? Ruby se quitó el hueso de la boca y sus labios se abrieron con asombro. Eso es brillante, definitivamente deberías preguntarle a uno de los profesores si puedes usar la cosilla en tarareo. Nunca lo había pensado así antes. Ella miró el maldito trozo de carne que tenía en la mano. ¿Cómo lo disfrutan los humanos cuando no está sangriento y crudo? Jaune se rió. He aprendido algunos trucos. Un poco de condimento aquí, diferentes formas de prepararlo. A veces incluso puedes hacerlo raro, con un poco de sangre, depende de lo que estés cocinando. Trató de ignorar el brillo hambriento en los ojos de Jan ante la revelación. Mira, por eso Jaune es tan inteligente. Ruby dijo efusivamente. No solo se ve como el humano perfecto, sino que también piensa como uno. Si no supiera nada mejor, NR pensaría que es uno. Las palabras enviaron un escalofrío por la columna vertebral de Jaune. No podía dejar las palabras de Ruby flotando en el aire así. Eso podría abrir espacio para preguntas. No N preguntas en este momento. Jaune se rió con fuerza, golpeando juguetonamente a Ruby en el brazo. Humano, esa es buena. Quiero decir, por eso estamos aquí, ¿verdad? Para mezclarnos con los humanos, ¿cómo? Examinó desesperadamente la habitación, pero todo lo que vio fue carne en blanco y negro. Ojos rojos. Nadie más en la habitación se veía como él. Parecía que nadie más podía ganas demostrar su forma humana como lo hizo él. Entonces la vio. La respiración de Jaune se detuvo, aturdiéndolo brevemente. Allí, deslizándose hacia la habitación en medio de la carnicería y la decoración manchada de sangre, estaba una de mujeres jóvenes más hermosas que recordaba haber visto. Los rasgos elegantes adornaban su rostro perfecto. Impresionante cabello blanco, ojos azules helados. Incluso con ese negro corto, ella contrastaba tanto con su entorno que tardó un momento en escuchar las carcajadas a su lado. Jan está riendo. ¿Ves algo que te guste? Preguntó la chica divertida. Hay gustos peligrosos, Jaune. Aunque supongo que se destaca, dado que tiene menos cosas que Ruby. Jaune negó con la cabeza. No sabía a qué se refería con el comentario de Ruby, pero tampoco le gustaba lo que la chica estaba insinuando. No los oyes o no es todo. Simple me esperaba ver, se interrumpió, sin estar seguro de cómo expresarlo mejor. Otro humano. Claro, si él quisiera hacer estallar su tapadera, eso sería lo perfecto para decir. Oye, Weiss. Gritó la rubia. Tienes un admirador aquí. Agitó su miembro gigante por encima de su cabeza, lo que provocó que la hermosa chica de cabello nevado mirara en dirección. No soy un admirador, dijo más alto de lo necesario, esperando que la chica que se acercaba lo escuchara. Yo solo, ay. Se volvió hacia la fuente del dolor agudo en su brazo. Ruby estaba a su lado, mirándolo con una expresión que no podía leer. Ella acababa de pincharlo. Ella sonrió inocentemente. Lo siento, Jaune. Solo resbalé un poco. Estos dos cuernos míos, dijo, poniendo más énfasis en la cantidad de cuernos que poseía. Como si fuera por alguna razón. No podía entender por qué. A veces son realmente difíciles de manejar. Jaune estaba a punto de responder cuando se dio cuenta de que había llegado otra presencia. El golpe de una bandeja de comida sobre la mesa junto a él hizo que se alejara de allí. A su derecha, Weiss estaba a su lado, con los brazos cruzados y mirándolo de arriba abajo. Para su horror, su apariencia comenzó a cambiar ante sus propios ojos. Su cuerpo se movió, sus rasgos cambiaron. Su piel se blanqueó. Los ojos cambiaron de un azul claro y penetrante a un color rojo sangre.
Un cuerno único y orgulloso emergió de su frente. Ella no era humana. Ella era un monstruo, como el resto de ellos. Weiss se sentó en el asiento vacío a su derecha, y Jaune tragó saliva mientras lo miraba con ojos rojos ardientes. ¿Y quién se supone que eres exactamente? Ella fue intensa. Era la única forma en que podía pensar para describirla. Donde Ruby era casi inocente de alguna manera, y Yang parecía ser un espíritu libre amante de la diva, Weiss era todo un negocio. Bueno, mi nombre es, espera un minuto, te recuerdo, lo interrumpió. Tú eres el de la clase del profesor Callous ayer. El que estaba demasiado enfermo para luchar. Ella no estaba equivocada. Sin embargo, todavía le gustaría que ella supiera su nombre. Sí, ese soy yo, asintió con nerviosismo. Mina, este es Jaune. Ruby interrumpió esta vez. Había un entusiasmo apenas contenido en su voz cuando lo agarró por el hombro. Regresó a la escuela usando solo esto. Con Tin señalando la espada que colgaba de su cinturón. Weiss miró alrededor de su cuerpo para ver a qué apuntaba Ruby. Ella lo estudió por un momento antes de que sus ojos volvieran a encontrarse con los de él. ¿Qué es eso? Humana. Era. Ahora que lo pensaba, Jaune no había visto muchas armas normales, a falta de un término mejor. La propia Ruby empuñaba una guadaña que se parecía más al hueso de brazo humano que al mango de un arma. El monstruoso brazo derecho de Yang era un arma por derecho propio. Se preguntó qué usaría Weiss. Probablemente algo igualmente aterrador. No había forma de evitar el hecho de que era un arma claramente humana. Solo esperaba que no fuera un problema demasiado grande. Sí. Lo es. Te abriste camino a través de las tierras Grimm y regresaste a la academia con eso. Y domesticado a un Death Stalker, añadió Ruby amablemente. Bastante impresionante, ¿no? Yang intervino. Apuesto a que se lo quitó a un cazador que mató. Nada más genial que quitarle un trofeo a un cadáver, ¿verdad? Como para énfasis, salvajemente arrancó otro bocado sangriento de carne de la losa que tenía en la mano. Jaune centró su atención en la otra arma de Yang. Su escopeta. Ella. Tan incivilizado, comentó Weiss en voz baja mientras sumergía una cuchara en el tazón de sopa frente a ella. Jaune casi se atraganta cuando vio un par de globos oculares descansando en el caldo de la cuchara antes de que ella lo succionara delicadamente a través de sus labios. Solo podía esperar que pertenecieran a las vacas y no a los humanos. No estaba seguro de si el comentario de Weiss se refería a los hábitos alimenticios de Yang o la toma de trofeos de Jaune. En cualquier caso, la rubia le había dado una salida. P estaba agradecido y fácilmente se aprovecharía de ello. ¿Sí? Él aceptó. Un pobre perdedor despistado pensó que podía ser un cazador. Lo puse en su lugar. En su mayor parte, también era cierto. Lo único que los híbridos que lo rodeaban no se dieron cuenta de que él era, de hecho, ese pobre perdedor despistado que quería jugar a cazador. ¿Qué demonios le había hecho pensar que estaba preparado para todo esto? Tenía muy poca formación. Ni siquiera sabía qué era aura, y mucho menos la había desbloqueado. Hubiera ido a una verdadera academia de cazadores, probablemente habría terminado con una mancha roja sangrienta en el pavimento tarde o temprano. No es como si hubiera alguien allí para enseñarle las cuerdas y jugar con su secreto. Eso es si el personal no fuera lo suficientemente inepto o corrupto como para permitirle infiltrarse. Pero Segurame Escuela como Beacon tenía que tener los maestros más moralistas y competentes. Derecha. Mira, es por eso que hace un ser humano tan convincente, dijo Ruby. Es más que simplemente mirar el papel. Es todo. ¿Cómo actúas? ¿Cómo te vistes? ¿Qué comes, armas usas? Hay mucho más en ser humano de lo que nunca pensé, y Jaune ya es tan bueno en eso. Incluso puede permanecer en su forma humana todo el día. Por supuesto que era bueno en eso. Él era humano. Sin embargo, si Ruby quería seguir cantando sus alabanzas, entonces él no la detendría. Cuanta más gente pensara en él, es así, Weiss reflexionó. Antes de que ella o cualquier otra persona pudiera añadir algo a la idea, una carcajada familiar llenó los oídos de Jaune detrás de él. Su corazón dio un vuelco, sabiendo muy bien quién pertenecía. El hombre que tenía el destino de Jaune en sus manos psicóticas.
Sabía que no decepcionaría, maestro Jaune. Al darse la vuelta, Jaune vio a Tyrion de pie cerca, con los brazos cruzados a la espalda, mientras su mirada recorría a los 4 estudiantes. Se inclinó ligeramente por la cintura, inclinándose como si quisiera compartir algún tipo de secreto solo con ellos. Cuidado con este, señoras, dijo con aprensión. Fuerte. Querrás tenerlo cerca. La boca de Jaune se abrió. Quería hacer una pregunta sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué diría tal cosa? La risa histérica que siguió cuando Tyrion se alejó le dijo a Jaune que probablemente era mejor no preguntar por qué. Probablemente no habría recibido una respuesta sensata de incluso actúa aterrorizado como lo haría un humano con el profesor Caius, reflexionó Weiss. Su impresión es impecable. Debo observarlo. Seguro. Actúa aterrorizado. Eso funcionó. Espera, ella acaba de decir que lo observes. La respuesta a su pregunta interna llegó muy pronto cuando sintió un dolor agudo en su brazo derecho. Girándose a su derecha, vio como la cabeza de Weiss estaba ligeramente como la punta de su cuerno estaba a solo unos centímetros de su carne. ¡Ay! Gritó. ¿Me acabas de apuñalar? Ruby pudo haber sido un accidente, pero Weiss fue absolutamente intencional. La mirada expectante en sus ojos le dijo que la acción había sido absolutamente para llamar y había funcionado. Sorprendido de que pudieras notarlo, murmuró Yang en voz baja. Jaune realmente no quería saber qué quería decir con eso. Tú, espetó Weiss, ignorando o sin escuchar a Yang. ¿Qué haces este fin de semana? A decir verdad, Jaune no había tenido tiempo para planear mucho desde que llegó a esta escuela. Sin duda, planificar cómo utilizar su tiempo libre estaba al final de su lista de prioridades. Bien. Vas a enseñarme el secreto para mantener una forma humana perfecta durante largos periodos de tiempo, exigió. ¿Entendido? Mantener formas humanas. Ni siquiera era un híbrido de Grimm. ¿Cómo podía enseñar algo que ni siquiera sabía hacer? Bueno, fue interrumpido por la sensación de 2 cuernos pinchando en su espalda, llamando su atención hacia su otro lado. Yo también. Insistió Ruby. Supongo que yo también estoy, agregó Yang. No hay nada mejor que hacer si no hay peleas. Si hubiera sido Ruby sola, podría haber aplacado sus demandas. Pero Yang y Weiss, ¿cómo iba a escapar de este lío cuando estaba destinado a la escuela? No era como si vivía uno de los reinos y pudiera salir a la ciudad todo el día. Lo único fuera de la escuela eran las criaturas de Grimm. A pesar de haberse enredado con ellos ayer, no estaba seguro de las 2 opciones era más peligrosa. Sintió 3 pares de ojos carmesí brillantes todos mirándolo. Se encogió bajo sus miradas. Lo mejor que podía hacer ahora era aceptar sus propuestas y encontrar una salida. Estaba bajo un escrutinio tan aterrador. Sí, claro, estuvo de acuerdo en voz baja. ¿Por qué no? Todavía era solo el desayuno. El día ni siquiera había comenzado realmente todavía. Y, sin embargo, no podía imaginar cómo las cosas podrían ponerse peor de lo que estaban ahí. Todavía no había comido nada. Jaune se las arregló para alejarse de la mesa. Weiss se distrajo cuando los golpes y tragos de comida de Yang arrojaron sangre hacia ella. Weiss, distraída, presa del pánico por cabello blanco, sirvió para hacer que Ruby se riera. Tal vez podría encontrar a alguien con quien hablar, alguien que le permitiera usar la cocina antes de que comenzaran las clases. Ruby, Yang, Weiss. Esos eran los únicos híbridos que realmente conocía. Yang era el más monstruoso en apariencia, Ruby un segundo cercano. Weiss, tenía que admitirlo, no era tan extraño. Proporciones normales, un solo cuerno y, sin duda, unas características encantadoras. Era por eso que le resultaba más fácil parecer humana. Ciertamente, tenía que ser la razón por la que la encontraba más atractiva. Aunque, con subiendo a sus mejillas, Ruby también tenía sus encantos. Tú allí. La voz era ronca pero no hostil. Jaune miró hacia arriba para ver a su piloto original, el oso de un hombre que lo había traído a esta escuela. Ese sí, señor Reinhardt. Jaune dio un paso atrás y miró al hombre imponente. Debes presentarte en la oficina de Salem de inmediato. Jaune parpadeó. Hazel lo miró impasible. Jaune parpadeó de nuevo.
Bueno, al menos no se había referido a ella como una diosa. Debería preguntar, ¿por qué? No. Jaune asintió. Está bien. ¿Dónde? Hazel señaló con el pulgar hacia atrás, hacia una escalera. Tan alto como puedas. Puede que te encuentres con algún Grimm en el camino. Atacan, tú los matas. Si puedes. El más grande comenzó a irse, deteniéndose después de unos pocos pasos, Jaune asimilando todo lo que había dicho. No esperes que nadie te tome de la mano aquí, muchacho. Sobrevivir aquí, debes ser fuerte. Encuentra lo que quieres y lucha por ello. De lo contrario, no harás nada más que perder el tiempo de todos. ¿Qué quiere él? Jaune quería irse. Al ver al hombre más grande desaparecer por el pasillo, Jaune continuó. Mirando hacia arriba, vio lo lejos que estaba el piso superior. Haciendo una mueca, ese trabajar. De vez en cuando, podía ver una de las medusas Grimm flotando alrededor. Nunca parecieron ser hostiles hacia él. Una vez, un par de zarcillos cayeron frente a él, e casi tropezar hacia atrás por las escaleras. Sin embargo, al levantar la vista, no vio nada. Con el corazón martilleando en su pecho, continuó su caminata. ¿Qué querría la directora, Salem, de él? ¿Alguien que había creado híbridos parecía ser el creador de los mismos Grimm? Al menos ahora podría obtener respuestas. A lo lejos, la oscuridad estaba iluminada por chispas. Mirando hacia adelante, pierde el clic de algo contra la mampostería de las paredes. Dándose la vuelta, no encontró nada detrás de él. El aire suave y cálido se agitó contra la parte posterior de su cuello. Jaune se balanceó hacia afuera, girando completamente de nuevo. Su puño golpeó la pared, nada detrás de él. Con los ojos muy abiertos, el corazón martilleando, miró con faz su puño ahora brillante y la piedra agrietada que había golpeado. Algo estaba ahí. Algo fue. Él lo sabía. Te huelo. Girándose de nuevo, Jaune no encontró nada. Esta vez no volvió a atacar. Miró por el borde, hacia las profundidades de la escalera. Nada más que oscuridad hasta donde alcanza vista. Jaune tragó, necesitando irse. Cualquier cosa que Salem tuviera que decirle tenía que ser mejor que esto. Todo el camino hacia arriba, Jaune habría jurado que escuchó casi como si algo se arrastrara por el camino. Sin embargo, nunca espió nada parecido. Lo que Jaune no vio fue una figura que emergía de debajo de las escaleras, lo que no había notado eran los zarcillos afilados que se aferraban a la piedra tan de cerca. Ojos rojo brillantes lo vieron ascender más y más alto, hasta que se fueron abruptamente una vez más. Jaune llegó al rellano más alto en bastante poco tiempo, sabiendo que incluso hace un día estaría exhausto. Ahora, ni siquiera estaba sin aliento. Se acercó a las grandes puertas preguntándose si debería tocar. Su pregunta fue respondida cuando se abrieron y apenas lo perdieron. Ingresar. Lo que más sorprendió a Jaune al entrar, con la cabeza comenzando a inclinarse, fue algo que no había considerado antes. Salem se veía excepcionalmente similar a los autoproclamados híbridos, solo que ella era casi completamente humana. Una mujer tal vez en sus 30 o tal vez 40 y pocos, piel prístina excluyendo sus venas negras, solo rasgo monstruoso en ella. Sin brazos esqueléticos, sin carne faltante, sin extremidades deformes. Ni siquiera un cuerno. ¿Hay algo interesante para ti en mi apariencia, niña? Jaune levantó las manos en defensa. No. Quiero decir, no quise mirar fijamente. Solo estaba, Jaune tuvo que calmarse. Él tenía que. Estaba entrando en pánico. Una suave risa llenó la habitación. Tranquilo, niño. Probablemente estabas reconociendo dónde mis hijos y yo diferimos en apariencia, ¿no? Jaune dio un paso adelante, asintiendo. Sí. Tienes un aspecto mucho más humano que ellos. Me sorprendió. Salem asintió con la cabeza, las joyas entrelazadas en su cabello se balanceaban con el movimiento. Es un proceso difícil, lo admito. Crearlos no es una tarea fácil. Más de un N perdido en los estanques de la destrucción. Un sacrificio lamentable. Solo uno se ha acercado a mi propia perfección, aunque me temo que lo ha hecho. Permitió que eso se le ese poco a la cabeza. Sonaba tan normal. Tan sereno.
Jaune se encontró asintiendo junto con sus palabras, su tono reconfortante y acogedor. Parecía tan humana. Fue solo después de que se dio cuenta que ella había dicho exactamente, más de un niño, perdido. Salem asintió. Sí. Desafortunadamente, no todos pueden sobrevivir a un chapuzón en los charcos de destrucción. La mayoría, de hecho, se rompen en dos instantáneamente. Imagino que es bastante indoloro una vez que termina. Ella miró a Jaune con una sonrisa tímida. ¿Qué, pensaste que todos eran literalmente mis hijos? No. Una mirada oscura sus rasgos, uno que Jaune no quería tocar. No, no tengo hijos. Jaune la miró fijamente, sin saber qué decir. ¿Qué podía decir él? Quizás te preguntes por qué estás aquí. Ella le devolvió la mirada. Más allá de lo obvio, por supuesto. Completaste tu papeleo, sembrado para que solo los desesperados pudieran obtenerlo. Tus falsificaciones fueron divertidas y fuiste elegido. ¿Por qué? Caminando hacia él, Jaune se dio cuenta de lo alto que era Salem. Fue casi abrumador. Vas un papel en la vida de estas chicas, Jaune. ¿Cuál es ese papel? Lo entenderás con el tiempo. No te equivoques, estas jóvenes no son monstruos. Nacieron tan humanas como tú, de sus familias en edades muy jóvenes. Tienen todos los instintos de un Grimm, pero necesito más de ellos. Se movía como si no tuviera piernas, deslizándose por el suelo sin hacer ruido. Serás la clave para su finalización. La prueba final que deben pasar, para ver mi voluntad hecha. Jaune palideció. ¿Qué necesitas que haga? Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Solo sea usted mismo, señor Ark. Sobreviva, pelee y prospere. No se le dará nada. Debe ganárselo todo. No se equivoque, incluso la rubia lo desgarraría en dos si se enterara de lo que realmente es. Para sobrevivir, debes luchar. Para luchar, debes prosperar. Para prosperar, se interrumpió, mirando a distancia. Jaune siguió la línea de sus ojos, mirando hacia los malditos cielos ennegrecidos de las tierras Grimm. ¿Sabe qué es aura, señor Ark? Es una especie de luz. Una luz que viene de adentro. Salem asintió. ¿Sabe cuál es su semblanza, señor Ark? Jaune frunció el ceño. ¿Apariencia? Salem le puso una mano en el hombro. Permítame demostrar. Con un movimiento fluido, ella le atravesó el pecho con la mano. Jaune miró fijamente la extremidad, incrustada en su torso. El brazo que tan limpiamente había rasgado su armadura y penetró su carne. El entumecimiento fue lo primero, solo alejado por un dolor cegador y devorador. Ni siquiera podía gritar, por lo que el dolor se lo llevó totalmente. Sin embargo, de alguna manera, su voz aún se escuchaba, el mismo cálido y humano fluía naturalmente como si nada hubiera pasado. Se derrumbó de rodillas, la sangre brotó. Su semblanza es amplificación. Un regalo bastante raro, y uno que será invaluable para usted, señor Ark. Si tuviera su aura arriba, no habría sido tan gravemente herido por ese gesto. Sin embargo, está joven. Si actúa con rapidez, puede salvarse. Jaune trató de llegar a lo más profundo de ese fuego de nuevo. Ese poder de oro blanco que había encontrado dormido en su interior. Quería explotar, pero no podía hacer eso. Curar esta herida. Él tenía que. Concéntrate en el dolor. Con eso, la transformación viene templada por las llamas. La voz de Salem le pesó mucho mientras encendía la llama blanca. Sin embargo, no fue Jaune recordó cómo escapó de la serpiente, enfocándose en la llama, deseándola más alta. Deseando que sea más caliente. Obligándolo a arder más brillante. Cuando tu carne falle, deja que ese fuego te devore desde dentro. Salem continuó, Jaune quemando la herida que le había infligido. Finalmente, el dolor disminuyó y pudo vez más. Que entonces tu alma prevalezca, libre para vagar de nuevo. Jaune jadeó, tragó saliva y luchó por levantarse de las rodillas. Temblando, miró a los ojos de Salem. Tenía la misma pequeña sonrisa, tenía la misma expresión. Muy bien, señor Ark. Mis hijos no son tan refinados como yo, por lo que no tienen el control que yo poseo. Sería mejor para usted si mantiene su aura en alto en todo momento.
Concéntrese en su apariencia, porque será lo único que te mantendrá vivo. Sería agradable si pudieras sobrevivir. No es necesario, pero sí agradable. Ella le dio la espalda, mirando hacia las tierras Grimm por razones que se le escapaban. Jaune no confiaba en sí mismo para hablar, y se tambaleó hacia las puertas. Solo un momento. Jaune se volvió, con terror en sus ojos. Salem hizo un gesto con la mano en su dirección, la placa de su pecho se reparó como por arte de magia. Mirando boquiabierto el metal reparado, miró fijamente a Salem. No estaría bien darles una apertura tan obvia, ¿verdad? Una pequeña risa salió de la mujer mayor que se tapó la boca. Jaune notó que la sangre que había cubierto su brazote había desaparecido. Usted está despedido. Si Jaune se hubiera caído por las escaleras, no le habría importado. Si tuviera que elegir entre Tyrian y eso, elegiría a Tyrian siempre. Nunca más buscaría voluntariamente una audiencia con Salem. Jaune cerró la puerta detrás de él, exhaló un suspiro de alivio cuando escuchó que se cerraba con un clic. Finalmente se sintió seguro. Lejos de la cafetería. Fuera del pasillo. Y importante, fuera de la presencia de Salem. Esa mujer le había pasado la mano por el pecho como si estuviera hecho de papel. Como si su armadura hubiera sido de papel. Debería estar muerto ahora mismo. Lo habría si no hubiera querido que él buscara dentro de sí mismo para usar su semblanza. Su aura. Para curar la herida que ella le había hecho sin ningún esfuerzo. Las clases podían esperar. No le importaba lo que los demás pensaran de él en este momento. Si llegaba tarde, que así fuera. En este momento necesitaba tiempo para recuperar, para ordenar sus pensamientos y emociones. Unos pocos minutos en la seguridad de su habitación ayudarían mucho a lograrlo. Luego podría pasar a su primera clase del día y que pasara desapercibido a lo largo del día tanto por sus compañeros como por sus profesores. El profesor Reinhardt parecía una persona bastante decente. Sabía que Jaune era humano y, sin embargo, no se lo reprochó. De hecho, parecía un hombre justo. Como si Jaune tuviera la oportunidad de triunfar aquí. Quizás necesitaría pasar más tiempo con la montaña de un hombre. Para aprender todo lo que pudiera. Luego estaban los profesores Vats y Fall. Aún no había leído nada sobre ellos. Por lo que él sabía, desconocían su verdadera naturaleza y no estaba seguro de cómo reaccionar. Mejor jugar su secreto cerca del cofre cuando se trataba de ellos. Y luego estaba el profesor Callous, el psicópata que parecía querer que él sufriera. Incluso si el incidente en Grimlands había sido un procedimiento operativo estándar, el IN de la cafetería no lo fue. No tenía ninguna razón para comentar sobre su fuerza frente a los otros híbridos, excepto para ver a Jaune retorcerse. Las palabras se habían ganado atención de Weiss, quien había organizado lo que solo podía describir como una sesión de estudio para ellos durante el fin de semana. El hecho de que Ruby y Yang hubieran de acompañarlos solo complicaría aún más las cosas. Y lo peor de todo, todavía no había comido nada. El estómago de Jaune gruñó una vez más, pero todavía no estaba en posición de pedir usar la cocina. No tan pronto antes de las clases. Y ciertamente no estaba dispuesto a de carne cruda que los híbridos parecían disfrutar. Una mirada hacia abajo reveló la forma peluda de Suey a sus pies. Los ojos grises lo miraron inocentemente. El perro era probablemente lo único en esta escuela que no represó una amenaza para su vida. Todavía le asombraba que Ruby, un monstruoso híbrido, pudiera y quisiera cuidar de un perro viejo normal. Sus ojos se abrieron al darse cuenta. Cuida de un perro. Suey tenía que comer. Una rápida mirada alrededor de la habitación reveló algo que solo hace unos días nunca hubiera soñado hacer. Sentados en el suelo en la esquina había 2 tazones. Uno con comida. No comida para humanos. Pero al menos no estaba crudo. Jaune se inclinó, revolviendo suavemente la piel de la cabeza de Suey. Oye, amigo, dijo en voz baja. Te prometo que esto solo será una vez, pero, ¿crees que puedes con poco de tu comida conmigo? Te lo compensaré una vez que empiece a usar la cocina. Suey, como era de esperar, no dijo nada. Sin embargo, ciertamente parecía disfrutar de los rasguños en la cabeza que le estaba dando Jaune. El chico sonrió. Algo del tamaño de Suey probablemente no comía mucho de todos modos. Gracias.
Normalmente no haría esto, pero estoy un poco desesperada en este momento. Necesito algo. Cualquier cosa para pasar la mañana. La comida para perros bien podría haber sido filet mignon para el niño hambriento esa mañana. Su estómago no tenía excusa para protestar por la comida. Nota del autor. Este fue, con mucho, mi capítulo favorito para escribir hasta ahora. Espero que también haya sido divertido de leer. Como siempre, agradezco a Burkion y Lightningstraxu por sus poderes de colaboración. Las cosas no irían tan rápido o sin problemas sin su arduo trabajo. Gracias por leer. Espero que lo hayan disfrutado.